Ministerios Gloria Divina presenta su programa El Poder del Evangelio, esperando en este momento que Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Enrique Juárez. El Señor les bendiga. Ministerios Gloria Divina presenta su programa El Poder del Evangelio con el pastor Enrique Juárez. Que esta palabra toque tu vida, toque tu corazón, y que por medio de la palabra del Evangelio, por medio del poder de Dios, sea edificada tu vida. Ese es el propósito nuestro, de que tú seas bendecido por medio de la palabra, que el Espíritu nos haga entender, y que el Espíritu es el que redarguye, el Espíritu es el que guía. Vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y en Judea. Déjame decirte que esta palabra, iglesia de Dios, pueblo de Dios, es para ti. Tú que has conocido al Señor, tú que conoces su presencia, tú que tienes conocimiento, tú que tienes la sabiduría, esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. La palabra de Dios nos habla bien claro. Dice su palabra, hablando aquí por medio de Jesús, dándole instrucciones a sus discípulos, dándole mandamientos, dándoles una ordenanza. Dice su palabra, dice, no salgan de Jerusalén hasta que recibáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Los apóstoles no podían seguir adelante si no se manifestaba ese poder que Dios les había dicho. La promesa ¿de qué? Del Espíritu. Tú conoces la historia en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cómo recibieron el Espíritu Santo, cómo recibieron el poder de Dios los apóstoles. Los apóstoles no podían salir o no podían ser testigos si no recibían ese poder que Jesús les había dicho. Así es que déjame decirte que sin el poder del Espíritu, los apóstoles eran débiles. Los apóstoles eran inútiles. Necesitaban ese poder que Jesús les había dicho. Déjame decirte que vemos aquí el apóstol Pedro, la historia del apóstol Pedro. Este hombre ya no fue el mismo. Este hombre ya no fue el mismo hombre temeroso. Tú recuerdas que dice la palabra que cuando Jesús fue muerto, dice su palabra que ellos estaban escondidos por medio de los judíos. Así es que los apóstoles necesitaban ¿qué? Necesitaban ese poder. ¿Para qué? Dice su palabra, para ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Sin el poder de Dios, estos hombres no podían ser testigos del Señor. Déjame decirte, la palabra de Dios nos dice que Pedro, en el primer mensaje, dice su palabra, que allí se convirtieron 3,000 almas para la honra y para la gloria de Dios. Mira cómo Dios respaldaba a este hombre, cómo el poder de Dios se manifestaba en este hombre. Este hombre ya no era el mismo Pedro, ya era otro hombre. Y dice que en el segundo mensaje que dio Pedro se convirtieron 2,000, ya fueron 5,000. Mira
Mira nomás el respaldo del Espíritu, el respaldo de Dios en este hombre, cómo Dios se manifestaba grandemente. Dice su palabra que dice que sacaban los enfermos a la calle a ver si siquiera pasaba la sombra de Pedro, y allí dice que para que fueran sanados. Imagínate tú qué poder tendría este hombre, cómo Dios se manifestaba. Este era un instrumento bien especial en las manos de Dios. Este hombre fue de mucha bendición para aquellos necesitados, para aquellas necesitadas. Así es que déjame decirte, como dice el apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Así es que tú, pueblo de Dios, tu iglesia de Dios, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que el poder de Dios, porque si hemos recibido el evangelio, ya tenemos el poder de Dios. Así es que no hay que vivir una vida pobre, no hay que vivir una vida derrotada. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado para ser una iglesia triunfadora, para ser un pueblo triunfador. Dios dice su palabra que no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que usted y yo hemos recibido. No tenemos que vivir una vida de derrota. Esta vida que vivíamos era cuando no conocíamos el poder de Dios, cuando no conocíamos la gracia de Dios, cuando no se había revelado el poder de Dios a nuestra vida. Así es que no tenemos por qué vivir una vida pobre, una vida débil. Esto es lo que está pasando muchas veces en las iglesias, que pasan cosas no agradables a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no echamos a andar el poder de Dios, porque no practicamos el poder de Dios. Así es que, hermana y hermano, si tú no estás practicando el poder de Dios, o no estamos practicando el poder de Dios, o no ejercemos el poder de Dios, ahora es cuando tenemos que echar mano del poder de Dios. El poder de Dios se nos ha dado para vivir una vida victoriosa sobre los problemas, sobre las necesidades y aún sobre las enfermedades. Ese es el propósito de Dios. Muchas veces no echamos en práctica el poder de Dios, y somos débiles. Cualquier cosita nos saca de la congregación. Muchas veces nos desanimamos. Muchas veces ya no queremos asistir a la congregación. ¿Por qué? Porque no practicamos el poder de Dios. Así es que la palabra de Dios nos dice bien clara: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mientras el poder de Dios no esté en un creyente, no puede ser un testigo verdadero. Mientras no se apropie del poder de Dios, siempre va a haber un temor, siempre va a haber miedo. Muchas veces el hermano y la hermana dice: yo no puedo hacer nada, yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer nada. Ese vocabulario hay que echarlo a la basura. Ese vocabulario que tiene que desaparecer. ¿De dónde? De nuestras vidas, porque si ha llegado el evangelio a nuestras vidas, ahí está el poder de Dios. Porque muchas veces el poder de Dios ahí está dormido. El poder de Dios ahí está estancado. Hay que echar mano del poder de Dios. ¿Cómo vamos a servir en la obra de Dios si no echamos a andar el poder de Dios? Tenemos que ejercer el poder de Dios. Tenemos que tener dominio propio sobre todas las cosas, porque Dios nos ha dado dominio propio para poder vencer, para poder dominar. Así es que en Cristo Jesús no hay derrotados, no hay hombre derrotado, no hay mujer derrotada, no hay pueblo derrotado, no hay iglesia derrotada. Así es que en Cristo Jesús somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Así es que, hermana y hermano, echemos a andar el poder de Dios. Por eso es de que muchos y muchas están fuera. ¿Por qué? ¿Por qué están fuera? Porque no usan el poder de Dios, porque siempre se están desanimando, porque siempre están viendo lo que pasa en la congregación. Tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Si no ponemos la mirada en las cosas de arriba, si ponemos la mirada en el pastor, en el hermano, en la hermana, tarde que temprano nos vamos a debilitar. Nos tenemos que salir de la congregación, le vamos a dar la espalda al Señor, vamos a rechazar al Señor. ¿Por qué? Porque no usamos ¿el qué? El poder de Dios, hermana y hermano. Si usamos el poder de Dios, vamos a ser verdaderamente de edificación, vamos a ser instrumentos de bendición. Vamos a testificar con poder que Dios me ha transformado, que Dios me ha cambiado. Si tú no usas el poder de Dios, ¿cómo vas a poder evangelizar? ¿Cómo vas a poder dar testimonio que Dios te ha transformado, que Dios te ha cambiado? Tenemos que echar mano del poder de Dios para toda circunstancia. Tenemos que hacer el propósito de abrazar ¿qué? El poder de Dios. Muchas veces se enferma el hijo, se enferma la hija y la esposa dice, vamos a llamar al pastor, porque él es el que puede orar por él o por ella. No, déjame decirte, hermana y hermana, que tú puedes orar por tu hijo, por tu hija. ¿Para qué quieres al pastor? Tienes que echar en práctica el poder de Dios. Tienes que echar en práctica el poder del evangelio. Tenemos que reinar en esta tierra, tenemos que dominar, tenemos que vencer las cosas materiales. ¿Cómo las vamos a vencer? Con el poder de Dios. Hay que usar el poder de Dios. Muchas veces en nuestro carácter tenemos que vencer ¿cómo? Con el poder de Dios. Fácilmente muchas veces nos disgustamos, fácilmente muchas veces nos enojamos. Y dice la palabra de Dios que no demos lugar ¿a quién? Al enemigo, que no demos lugar al diablo. A veces le abremos la puerta a lo negativo, con pensamientos negativos, y esos pensamientos nos debilitan, esos pensamientos nos roban. La palabra de Dios dice que el ladrón vino a matar, vino a destruir, pero Dios ha venido a bendecirnos. Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Tú eres luz, Tú tienes que echar mano de la verdad. Tenemos que echar mano de la verdad que es Cristo Jesús. Así es que no hay que vivir una vida temerosa, una vida como si no existiera Dios. Siempre lo mismo, pensando lo mismo, siempre haciendo lo mismo, siempre siendo dominados por lo mismo. No tenemos que darle lugar ¿a quién? Al enemigo. Tenemos un poder que Dios nos ha dado, y mucho pueblo y muchas de las iglesias no conocen el poder de Dios. Estamos en un reino donde reina el poder de Dios. Hay que echar en práctica ese poder que Dios nos ha dado. Hay que echar en práctica el poder de Dios. ¿El poder de quién? El poder del evangelio. Tú tienes el poder de Dios, yo tengo el poder de Dios. ¿Cómo vamos a orar por aquel enfermo? ¿Cómo vamos a poder liberar a aquel que está en el pecado? Tenemos que usar el poder de Dios sin miedo, porque tenemos el respaldo de Dios. Ahí está Dios contigo, ahí está Dios conmigo. ¿Para hacer qué? Para hacer grandes decisiones con el poder de Dios, con la sabiduría que Dios nos ha dado.
Así es que ya no vivas afligido, ya no vivas afligida,